El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 14, titulado Un llamado especial 2, celebrado el 17 de mayo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, los estudios que hemos estado teniendo sobre este tema, yo les puse un título, es llamado especial. Pero ¿sabes qué, Claudia? Me faltó la otra mitad. Llamado especial, hombres ordinarios. Hombres ordinarios. Seguro que tú has tenido la experiencia aquí en México, o quizá has viajado a Europa, a las grandes catedrales que tú ves por allí, y entonces ves estas vitrinas o estos grandes ventanales en donde están estos santos que pues representan a San Pedro y San Pablo y San Juan, ¿verdad? Y entonces como que al ver toda esta majestuosidad arquitectónica te da la impresión de hombres espectaculares que fueron los grandes hombres que Cristo enseñó para edificar su iglesia en esos primeros siglos, en esos primeros años del cristianismo. Y entonces nos quedamos sorprendidos con la majestuosidad y vemos a estos hombres, o nos imaginamos a estos hombres como unos grandes santos de Dios, ¿cierto? Pero en realidad esa no es la verdad. La verdad es que lo hemos estado viendo porque ya vimos uno de los personajes. Vamos a verlos a los 12. Y vemos que son hombres ordinarios. Gente que Cristo decidió seleccionar para tenerlos como los edificadores de su iglesia. Y son gente ordinaria. Gente como tú y como yo. La palabra de Dios nos dice aquí, en precisamente Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 12. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y realmente nombra a los 12, pero yo me voy a parar aquí porque en esta noche vamos a ver algo de 2 de ellos. En las sesiones anteriores, la semana pasada y la semana antepasada, hablamos de la personalidad de Simón, a quien Jesús llamó también Pedro. Y vimos muy buenas cosas, muy interesantes cosas de él. ¿De quién era este hombre? Y vemos que era un hombre común y corriente. Un hombre ordinario que Dios en su majestuosidad utilizó, transformó para que la gloria fuera de Dios y nunca de él. Y eso nos da un gran aliento, ya lo dije, porque si Dios utilizó a San Pedro, que ya no le debemos de poner el San, porque entonces distorsionamos la realidad de esta persona humana como nosotros. Si Dios utilizó a Pedro para hacer grandes cosas en esos primeros años del cristianismo, pues también nos puede utilizar a nosotros en el siglo XXI en México, porque las necesidades que había en el Imperio Romano en cuanto al alma de las personas es la misma que el día de hoy. Los mismos conflictos, la misma sed que tiene el alma del humano. Y en esta ocasión vamos a ver a 2 personajes, a ver si nos da tiempo, Andrés y Santiago.
Andrés y Santiago. Sí quiero hacer una aclaración muy importante y no te voy a explicar por qué, porque en realidad no tengo la explicación. Pero la palabra Jacobo y Santiago es la misma. Cuando tú veas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo hace muchas veces, lo trae una vez y otra vez no, y no sé cuánto. Santiago y Jacobo es la misma persona. ¿Okay? En inglés es James. Entonces, muchas veces la palabra se traduce Santiago, muchas veces se traduce como Jacobo. ¿Okay? Entonces, en esta noche, nosotros vamos a ver a Andrés y a Santiago o Jacobo. Ya vimos a Pedro. Y entonces en la lista de los 12 apóstoles, que se encuentra en 4 lugares, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, no está en el Evangelio de Juan. Aquí están los nombres de estos apóstoles que Jesús seleccionó. Y casi siempre, decíamos la vez pasada, no casi siempre, siempre empieza con Pedro. Simón, a quien también llamó Pedro. Y después vemos que en las listas pone a Andrés, su hermano. Y después pone a Jacobo y a Juan, que es un grupito de 4. Es muy importante hacer notar que aunque Jesús sí le predicó a mucha gente, en el Sermón de la Montaña, pues había mucha gente escuchándolo. Después, en otra ocasión, en Juan 6, dice que había 5,000 hombres, con sus mujeres y niños, que tuvieron hambre y él tuvo que multiplicar el pan para que todos comieran. Pero realmente las predicaciones de Jesús a estas multitudes fueron muy pocas y no fue nunca lo importante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él se dedicó a edificar el alma, a enseñar y transformar a estos 12 hombres para que ellos, cuando Jesús saliera 3 años después de la tierra, construyeran la iglesia de Dios y ellos hicieran el trabajo de Dios en la tierra, ¿sí? Pero aún de esos 12 hombres debemos nosotros hacer notar que eran realmente 3 grupos de 4 o 4 grupos de 3. Jesús, vemos en los evangelios, dedicó la mayor parte de su tiempo a estos 12. Y de estos 12, realmente al primer grupo, Pedro, su hermano Andrés, Santiago o Jacobo y su hermano Juan. Nos da una pauta para entender que si Jesús dedicó tanto tiempo solamente a 4, pues ¿cuántos podríamos nosotros enseñar o guiar para la palabra de Dios? No a mucha gente, no a mucha gente. A veces veo a los predicadores que pues están en un estadio y tienen ahí miles de personas escuchando y pues qué bonita tu predicación, pero va a ser muy difícil que él tenga contacto con tanta gente, que conozca sus nombres, sus hijos y todas sus circunstancias y cómo para poder enseñarles lo que dice la palabra de Dios en cuanto a sus vidas diarias, ¿no? Jesús dedicó su vida a solamente este pequeño grupo de personas, a quienes dice aquí, él llamó apóstoles. Ahora es muy interesante ver esto, porque este grupo extraño de personas, que no podrían ni siquiera con su propia vida, mucho menos ayudar a su familia, y mucho, mucho menos transformar al mundo entero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es que Jesús seleccionó a esta clase de personas? Después de todo, lo que se iba a hacer era algo de gran calibre. Es más, los cambios más importantes de la historia. La entrada del cristianismo hace que el hombre empiece a tener civilización, que empiece a controlarse. Ahí era cuestión
de matarse uno al otro, y llegaban los conquistadores y arrasaban, y luego venía el conquistador del conquistador y arrasaba. O sea, era algo muy feo. Al entrar el cristianismo, que viene con una filosofía de Dios, de amarás a tu enemigo, de darle la otra quijada, de sacrificarte y dar tu vida por otros, es un concepto nuevo. De llamar a Dios tu Padre, en lugar de ser el Dios castigador por ser tú malo y no sé cuánto, es un concepto que nadie había tenido. Y que Jesús introduce con Padre nuestro que estás en los cielos. Todo esto viene a transformar la realidad de la civilización humana. Y quién sabe, a lo mejor nos salvó de la extinción completa, cuando menos por estos 2 milenios, que nos hubiéramos matado unos a otros al no tener esta luz del Evangelio de Dios. Entonces era un trabajo espectacular, un trabajo muy importante, el trabajo más importante que pudiera haber en el mundo. Y sin embargo vemos lo que Jesús hace para seleccionar a estos hombres importantísimos que van a tener esta tarea tan importante. Y vemos que 7 de ellos eran simples pescadores. Ciertamente 4, este grupo de Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, nos dice con certidumbre que eran pescadores. Los otros 3, Natanael y otros 2, nos dice que eran probablemente pescadores. Y si no eran pescadores, pues eran de también la vida rural, agraria, allá en el norte de Judea. Estaban muy lejos inclusive de tener las grandes calificaciones como para el trabajo que se iba a hacer. Mínimo las calificaciones para vivir juntos. Estuvieron con Jesús por 3 años. Le siguieron por todos lados. Vivían juntos con Él. Aprendían juntos de Él. Trabajaban juntos con Jesús, haciendo y ayudándolo a Jesús en sus diferentes viajes que hacía por todo el territorio de Judea. Y si no fuera por Dios interviniendo directamente, no hubiera habido ninguna armonía para nada. Imagínate, uno de ellos se llamaba Simón el Celote, que ya hablaremos de él más adelante, cuando nos toque, y sabemos poco de él. Era del último grupo de los 4, pero Simón el Celote era una persona, celote era de esa secta que odiaba a los romanos, porque eran los conquistadores. Y tenía toda la convicción de lo que se tenía que hacer es matarlos a todos. Entonces Simón el Celote, no cabe duda que siempre andaba con su cuchillo por aquí, ¿verdad? Y que no se le apareciera algún romano por ahí, porque pobrecito, no acababa el día. Era un revolucionario violento antes de conocer a Cristo. Y por otro lado tenemos a Mateo, el publicano, a Leví, denominado Mateo, que era el recaudador de impuestos, un traidor que trabajaba para Roma. Y ahí se daban sus arreglos, ¿verdad?, para ver cómo se distribuían el dinero. Y entonces él era una persona que realmente estaba trabajando para Roma. Yo creo que si Simón el Celote y Mateo se hubieran encontrado por ahí en un callejón sin Cristo, no, pues uno de los dos hubiera acabado fácilmente ya en la tumba, ¿no? Después de un buen agarrón. Esta era la clase de personas, un realmente espectro muy grande de las personas que Jesús había seleccionado. Hombres ordinarios en todo sentido. No había ningún académico, ningún legislador, mucho menos un orador que hablara bonito, teólogo que conociera las cosas de Dios. Ciertamente no estaban en las cosas religiosas, no pertenecían a los fariseos, ni a los escribas, ni nada de eso. Eran simples pescadores. Sin ningún talento natural, Claudia, para nada. Ningún talento intelectual tampoco. Sin educación, no creas tú que venían de Harvard o qué sé yo, sus grandes... No, para nada. Inclusive es muy probable que no tenían
ni siquiera lo más básico de lectura o muy poco. Pero eran tercos, eran obstinados, inclinados al error, críticos, muy conflictivos, como vamos a ver, y se peleaban aquí entre ellos, de muy mala actitud, de poca fe, con fracasos graves, aun cuando Jesús los está previniendo de que van a tener esos fracasos, contenciosos. Más lo vimos en Pedro en las últimas 2 sesiones. Lentos para aprender, las de esas veces que tú dices, oye, estás obtuso, mano, que no hay cerebro allá adentro, porque no realmente les penetraba las enseñanzas de Jesús. Eran densos espiritualmente, de dura cabeza. Así es. Y estos eran los hombres que seleccionó Cristo para que hicieran el trabajo del cristianismo. Todos de Galilea. Galilea era el territorio de segunda clase. Si tú quisieras realmente gente reconocida, ibas a Jerusalén, allá abajo. Pero allá del mar de Galilea, ay, por favor, esos ni siquiera van a la escuela. Era una región altamente retrasada. Y de todos ellos eran de esta región, con una sola excepción. Un hombre digno que sí era de Jerusalén. ¿Quién era esta persona? Jesús. Judas Iscariote. Él era la persona, por eso él tenía la bolsa. Al final de cuentas, él sabía contar bien, los demás no ni siquiera sabían contar bien. Y él se administraba las cosas bien. Era una persona de gran honorabilidad. Los otros 11 realmente no lo eran tanto exteriormente. Tenían muchos defectos de carácter, pero ¿sabes qué? Finalmente cambiaron al mundo. En estos días estoy empezando a sacar una cinta que se va a llamar Un vistazo al inicio del cristianismo. ¿Qué pasó y por qué? Y las persecuciones y los leones y por qué. Y ahí vemos estos hombres que inclusive todos, con la excepción de uno, murieron violentamente por Jesús. ¿Quién fue ese uno? Juan, el apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos y fue el último que finalmente murió de viejo. Su ministerio, lo que ellos hicieron, realmente continúan hasta nuestros días. Nosotros mismos somos producto de ese trabajo tan maravilloso que Dios hizo que ellos tuvieran. Pero sí entendemos que ninguno de ellos puede jactarse de ser un gran hombre. Porque ¿quién fue el que hizo el trabajo? Dios mismo, ¿verdad? Inclusive podemos leer ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16, dice la palabra de Dios. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fue Jesús el que los seleccionó a cada uno de ellos. No, ninguno de ellos voluntariamente quiso venir a pertenecer a Jesús para seguirlo a él. Ahora, Dios sabía todo acerca de estos hombres mucho antes de que ellos fueran seleccionados, mucho antes de que nacieran, para empezar pronto, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, Él los escogió para el programa de la extensión del cristianismo. Para cambiar el mundo con el cristianismo. Y quiero decirte que Jesús no tenía un plan B. No tenía una alternativa que dijo, bueno, siempre tengo mi sustituto. Si este me falla, pues ahí tengo otro equipito para que entre, ¿no? No fue así. Porque Dios realmente no se equivoca. Ellos escribirían el Nuevo Testamento y serían el fundamento de la iglesia de Cristo. Y aquí está Efesios capítulo 2, en el versículo 20. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20.
Y los que no lleguen al versículo, no te apures, porque yo de todas maneras lo leo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así es, esto es lo que estos hombres, todo dependió realmente de 12 hombres que solamente tenían una característica en común. ¿Cuál era esa característica? Eran gente ordinaria. Eran gente como tú y como yo, que no tenían 3 idiomas, ni dinero, ni título de nobleza, gente trabajadora que estaba por allá y que Dios dijo, tú sígueme. Y esos fueron esas 12 personas. Bueno, pues qué alentador para cada uno de nosotros, ya que Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos, seamos los que estemos predicando el Evangelio de Dios en este siglo XXI, como Él lo hizo con ellos en ese primer siglo del cristianismo. Porque el cristianismo, decíamos la semana pasada, es como un edificio que se va construyendo, en donde se van poniendo diferentes piedras. Aquí en el Pedregal tenemos muchas piedras, como las que están aquí en la barra de afuera, en donde vemos que esas piedras pues no son uniformes. Son una piedra grande, una piedra pequeña, otra piedra mediana, una pesa mucho, otra está hueca, no sé, y se va construyendo la barda, ¿no? No son como los ladrillos que ya vienen todos exactitos por la máquina que los hizo. Para nada. Dice aquí precisamente en Efesios, el capítulo 2, versículo 20, ya lo dije, el 21, lo voy a repetir, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros, nos está hablando de nosotros, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos parte de ese edificio, una piedra más en la construcción del edificio de Dios, que es el cristianismo de todos los siglos, y en donde ellos fueron las primeras piedras en ese edificio, y el fundamento, la base, fue Cristo mismo, la piedra angular. Bueno, pues en las 2 semanas anteriores hablamos de este personaje muy pintoresco que se llamaba Simón y que Cristo le puso también Pedro, ¿verdad? Y vimos cómo Cristo le tenía un programa de esos 3 años para edificar a este hombre y transformarlo de una piedra en bruto, que realmente era un inútil para las cosas de Dios, y transformarlo a ser el gran predicador de ese primer siglo. En esta ocasión vamos a ver los 2 siguientes. Andrés, el apóstol Andrés. ¿Quién era el apóstol Andrés? Bueno, queremos decir que el apóstol Andrés era hermano de Pedro. Hermano de Pedro y compañero pescador con él en el mar de Galilea. Los dos tenían su barca y con ello pescaban allí en el mar de Galilea. Probablemente se levantaban muy temprano, antes de que amaneciera, y iban a pescar para después llevar todo ese pescado fresco al mercado y venderlo. No sé, o a lo mejor tenían un negocio un poquito más próspero y tenían una serie de barcas o no sé, porque dicen unos versículos que tenían jornaleros. O sea, eran personas que tenían éxito en ese trabajo. Por ejemplo, Marcos, capítulo 1, en el versículo 30, dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 20, perdón. Y luego los llamó, dejando su padre Zebedeo, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Aquí está hablando no de Pedro y de Andrés, sino de Santiago y de Juan, pero vamos a ver que los 4 ya estaban muy relacionados. Entonces probablemente les iba muy bien en su negocio de pesca.
Y vemos que este señor Andrés, tú me dices, oye, espérame, tú me dijiste que Andrés es hermano de Pedro, ¿de dónde lo sacaste? Bueno, pues entonces vamos a Juan, al Evangelio de Juan, allí en el capítulo 1, y dice aquí, en el versículo 40 del Evangelio de Juan, capítulo 1, y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Aquí nos dice que Andrés era hermano de Pedro. Y vamos a ver a este hombre, Andrés, que siempre era un hombre que estaba atrás. Era un hombre opacado por la personalidad agresiva, impetuosa de Pedro. Así como que vemos a Andrés un poquito atrás. Pero eso de ninguna manera lo hacía menos. Porque Dios utiliza toda clase de personalidades para un gran obra. Lo que sí vamos a ver algo muy bonito de este hombre Andrés, es que a él le importaba mucho hablarle a la gente de Cristo. Él sabía que la clave de la vida es conocer y seguir a Cristo. Y podríamos decir que Andrés era un misionero, era un ganador de las almas para traerlas a Cristo. Esa era la gran cualidad que él tenía. No le importaba quién recibiera el crédito después de haber traído a esta o a aquella persona. Esa no es importante. Él sencillamente trabajaba para que el mundo supiera que Cristo es la fórmula para poder pasar adecuadamente la vida aquí y después la vida eterna. Vemos a Andrés, que era oriundo de Betsaida, allá en el mar de Galilea, ahí mismo en Juan 1:44. Juan capítulo 1, versículo 44 dice, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces vemos cómo ya sabemos de dónde eran estas dos personas, de Betsaida, que era realmente una población pequeña allá en el norte de Judea. Después se cambian a Capernaum para estar con Jesús, porque Capernaum es el centro de operaciones de Jesús. Una ciudad un poquito más grande, pero todavía muy insignificante. Yo estoy seguro que tú jamás podrías haber oído ni de Betsaida, ni de Capernaum, ni de Belén, ni todas esas poblaciones, si no es que estuvieran en el relato de Jesús. Son poblaciones pequeñas, realmente, ¿no? Y ahora que hemos estado viajando un poquito ahí por los pueblos aquí del interior y llegamos ¿a dónde fuiste este sábado? ¿Cómo se llamaba? Atlacomulco. Atlacomulco. Era un lugarcito cerca que se llama San Felipe de Progreso. Ahí está, y entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Y cómo llegas ahí? ¿Quién sabe? A ver, búscame el mapa y no encontramos nada, ¿no? Lo cual nos indica que, bueno, eran gente sencilla, que es lo que se nos quiere realmente decir. Yo quiero también decir que, aunque no eran gran letrados ni tampoco súper religiosos, si eran personas que se interesaban por su religión. Eran devotos judíos. Y por eso los vemos, la primera vez que los vemos realmente, en el Jordán. El Jordán está acá abajo, cerca de Jerusalén, no está ahí arriba en el mar de Galilea. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí en el Jordán? ¿Por qué no estaban ahí arriba con sus pescas? Porque habían venido a encontrar y tener contacto con Juan el Bautista. Este predicador que hablaba de que era necesario de que hubiera arrepentimiento porque había llegado la hora del Señor y pronto llegaría el Mesías. Y hablaba con mucha fuerza. Juan el Bautista ya tenía mucha fama y yo creo que ellos fueron a ver qué estaba pasando y fueron allí al Jordán. Es el primer encuentro que vemos. Lucas 2:25 nos dice que en esos tiempos había mucha inquietud acerca de la posibilidad de que llegase la promesa del Mesías. 2:25 dice, y he aquí había en Jerusalén
2:25, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Había mucha gente que estaba esperando la consolación de Israel, como que había mucha gente que decía, oye, yo creo que esa promesa de Dios, de la venida de el Salvador, el que nos va a librar de los romanos que nos están oprimiendo tanto, viene muy pronto. Esperaban la consolación de Israel. Y yo creo que Andrés y Pedro, Andrés y Simón, se encontraban en esa situación. Por eso los vemos aquí en Juan, en el capítulo 1, en el Jordán. Y nos vamos a Juan, ahí al capítulo 1, allí al Jordán. Y entonces nos acordamos que en este capítulo 1, en Juan, está Juan el Bautista, no el que escribió el Evangelio de Juan. Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Y entonces él está ahí en el versículo 29 de este capítulo 1. Dice, el siguiente día vio Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y dice el versículo 35, en este mismo capítulo 1 de Juan, el siguiente día estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes serían estos 2 discípulos? Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era tarde. Y aquí está, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Esos 2 discípulos que habían estado con Juan el Bautista, ahí en el Jordán, uno de ellos era Andrés. Había venido para investigar qué está pasando. Sabemos que cuando el Mesías venga, va a haber un pregonero que anuncie la venida del Señor. Eso es una profecía de Malaquías, la conocemos muy bien. Y Juan el Bautista está haciendo pues gran escándalo. ¿Será ese pregonero del Mesías? Y se dan cuenta de que sí, porque después ven cómo Jesús viene y Juan el Bautista dice, ha llegado. Yo soy el heraldo, pero este es el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés es uno de esos 2 discípulos que anda con Juan y sigue a Jesús y dice, oye, quiero hablar contigo. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Y dice que pasaron una noche con él. Bueno, estaban muy cansados, yo creo que llegaron, agarraron una camita y se durmieron toda la noche y al día siguiente, no, ¿verdad? Yo creo que pasaron toda la noche hablando con Jesús. Querían saber qué estaba pasando. Tenían tantas preguntas acerca de su propia vida. Oye, pues yo estoy pescando, pero pues ¿de qué sirve esto? O sea, al final de cuentas, un día me voy a morir, ¿y a dónde voy? ¿Y para qué? ¿Y dónde está Dios? Las promesas de Abraham que nos cuentan en el Antiguo Testamento. Estamos conquistados por los romanos, la pasamos muy mal, no saben los impuestos que tenemos que pagar, ellos se llevan todo y además nos tratan muy mal y son déspotas, y bueno, son unos conquistadores. Cuéntanos tú qué va a pasar. Y entonces Jesús les dice que Él es el Mesías. ¿Por qué pensamos eso? Porque vemos la reacción de Andrés al día siguiente. Andrés está convencido de que está frente al Salvador que ha llegado. Porque dice el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Con qué fuerza habla Andrés?
No está diciendo, oye, parece ser que hay una persona ahí que mira, él dice y pues sacó una credencial ahí del IFE que dice, no sé qué piensas. No, nada de eso, ¿no? Él viene con mucha convicción. Y realmente, imagínate la manera que su exposición ante su hermano lo impacta grandemente, porque mira lo que hace el hermano. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Ven a ver, convéncete por ti mismo. Este señor habla como nadie habla. Tiene gran fuerza. Hay algo en él. Él dice ser el Mesías y ¿sabes qué? Pues yo ya me lo creo. Y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, este versículo lo vimos la semana pasada porque ya se refiere a Simón Pedro. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y no vemos a ninguno de los dos realmente dialogar con Cristo, cuestionándolo, sino sencillamente aceptando lo que Cristo dice. Y aquí vemos el corazón de Andrés, como él le interesa traerle personas a Cristo. Y claro, cuando nosotros, yo me acuerdo en mi caso, Lupita, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, yo vine a uno de estos estudios, porque no fue así la primera vez a mí me llevaron con el predicador. Yo no quería ir a ningún estudio de nada, sino yo le iba a decir al predicador cuál mal estaba, Mauricio. Pues, ¿qué te pasa? Eso no es cierto, en la Biblia, quién sé que yo, sí, así fui. ¿Verdad? Yo le iba a decir sus verdades. Y llegué ese 28 de febrero de 1977, ¿verdad? A ver a este señor, y la verdad es que su misma presencia me impactó. Era mi hermana la que había arreglado de que yo tuviera esta cita con esta persona, una persona de unos 65 años, el pelo blanco. Yo tengo más de 65, pero no me pinto el pelo, ¿eh? No es cierto, no es cierto. Todavía está bien. Pero sí me impactó, además muy bien vestido, muy bien. Yo pensé que llegaba a una casa y un guro ahí con, no sé, un humo rojo, no sé cuánto, ¿verdad? No es cierto, una casa totalmente sencilla, normal. Me acuerdo que él salió, yo sí soy puntual, llegué a las 7 en punto. Él salió a recibirme, me dio un apretón de manos muy fuerte y me dijo, pásale. Y la verdad me impactó. Un brillo en sus ojos muy bonito, de contentamiento, de paz, de tranquilidad, que la verdad me inundó a mí, ¿verdad? Que yo venía, como siempre, con 75 problemas y todo inquieto, y cuanto me tardé media hora en poder estacionar mi coche ahí en Revolución e Insurgentes, porque era de esos de 2 metros. Entonces, bueno, pero llegué y me impactó mucho. Inclusive yo pensé, oye, esta persona tiene el mismo brillo que yo veo ahora en mi hermana. Algo tiene, algo realmente tiene. Me pasó a su despacho y por 1 hora, Mari Carmen, no abrí la boca. Yo era el que iba a hablar, ¿eh? No abrí la boca. Porque él abrió la Biblia y empezó a citar versículos y yo dije, ¿qué es esto? Inclusive me dio uno que dije, alguien le dijo algo de mí. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y quién le dijo que yo estoy cansado? O a lo mejor nada más lo vio porque estaba tan cansado que era súper obvio. Yo estaba necesitando el descanso de Dios. Y él me dijo, pues venid a mí, pues ven a Cristo. Eso es lo que tú necesitas, ¿sí? Y yo creo que así le pasó a este señor Andrés. Y desde ese momento Andrés quería llevar gente a Cristo. Señores, es la respuesta. Vengan a oír a este hombre. Él habla como nadie habla. ¿Te acuerdas cuando los fariseos mandan a los alguaciles a aprender a Jesús? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Y entonces ahí van los alguaciles a aprender a Jesús y regresan sin él, Pati. Y le dicen al fariseo, ¿por qué no lo trajiste? ¿Qué pasó? Y dijeron, nadie habla con este hombre. Nos están bien impactados. ¿Cómo crees? Hasta se nos olvidó a qué íbamos. Así era Andrés. Y entonces vemos en Andrés un corazón
de decirles a todo mundo de Cristo. No sé si eso te pasó a ti, pero a razón de esa cita que yo tuve, a razón de empezar a ir a los estudios, yo quería que todas las personas escucharan. Yo dije, esta es la respuesta. ¿Dónde he estado todos estos años? Yo me acuerdo que esa Navidad compré como 30 Biblias y se las regalé a todos mis proveedores. Y tuve toda clase de reacciones. Unos me lo regresaron, otros me hablaron. Un proveedor de compras ahí de donde nosotros vendíamos el producto me habló llorando porque me dijo, se acaba de morir mi madre y no sabes el regalo que me has dado en la Biblia, ¿no? Entonces fue muy bonito y empezó la gran aventura de hablar de Cristo por todos lados. Este martes tuve la oportunidad de desayunar con una persona ahí en el club donde yo voy. Me fui a desayunar con él porque mi hijo jugó tenis con él y mi hijo me dijo, papá, se le acaba de morir su mamá. Y le dije, pues ¿dónde está su teléfono? Porque no tiene su teléfono. Y bueno, lo encontramos, desayuné con él y efectivamente, hace 2 semanas, entonces el hablarle de Cristo y ese versículo que dice, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, ¿no? Fue muy bonito. Entonces sí hay como que tenemos una comezón, una ansia, un deseo ferviente de que todo el mundo escuche, porque es realmente la respuesta de la vida. Y así era este hombre Andrés. Y claro, a la primera persona que tú quieres hablarle es a tu propia familia, ¿no? Yo me acuerdo que pasaron unas cuantas semanas, mis padres vivían en Mexicali, y agarré mi vuelo a Mexicali, y para allá de tu tierra, Toño, y allá después ya estuvimos. Yo fui con mi padre y le dije, papá, es que he encontrado lo más grandioso, el gran tesoro de la vida. Me he encontrado con Cristo, con él, con mi mamá, con mis demás hermanas. Yo les hablé de Cristo. Y es lo que hizo precisamente Andrés en esa ocasión. Fervientemente él trajo a su hermano y su hermano pues también se convierte como él, y ya son 2, ¿verdad? Más adelante vemos cómo ellos pues ya, bueno, dejan el Jordán, regresan a su trabajo, porque, bueno, nada más tenían 2 semanas de vacaciones, o no sé cuánto daban de vacaciones en esos días, pero no tienen mucho tiempo, y entonces ellos ya regresan a su trabajo, y los volvemos a ver aquí en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, en el versículo 18. En donde viene a estos hombres ordinarios el llamamiento especial. Dice Mateo capítulo 4, en el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, allá arriba, ya estamos hablando de otra población muy diferente, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En este momento, pues ellos ya están dispuestos a cambiar de oficio, ya no ser pescadores de pescados, sino empezar a ser pescadores de hombres y dejar el trabajo que tenían hasta ese entonces. Que bueno, fue también mi propia experiencia. Llegó el momento en donde Dios me dijo, muy bien, pues qué bueno que haces aires acondicionados y que pues esto va a trascender los anales de la historia y todo el mundo te va a recordar por todo lo que tú haces aquí con las máquinas y cuánto, pero ahora vas a cambiar de profesión. Y Él arregló para que yo pudiera salir de donde yo estaba trabajando desde 1987, 10 años después de mi encuentro personal con Cristo. Y Él me dijo, es tiempo de que dejes todo y me sigas. Oye, pero esto y lo otro, ¿y qué vamos a hacer con aquello? ¿Y si esto? ¿Y luego si me caigo? ¿Y qué? Tú sígueme, como ellos, ¿verdad? Ellos entonces, dejando al instante las redes, al instante. No creas que hicieron un contrato con Jesús de que iban a recibir tanto de dinero, Jesús les iba a poner una cuenta bancaria con sus intereses y que les iba a decir que no hay problema, yo te meto al seguro social. No. Nada. Sencillamente le siguieron. ¿Por qué le siguieron? Porque había una total fe en Él. Es el Mesías. Él los va a llevar
a las grandes alturas que Él tiene, y no sabemos ni siquiera nosotros cuáles eran. Y vemos un pasaje más en donde finalmente, ahora sí, porque yo creo que todavía hubo un poco de titubeo de parte de ellos de seguirle o no seguirle, pero acá en Lucas capítulo 5 faltaba un paso más muy, muy importante. Lucas capítulo 5, estos primeros 11 versículos nos dicen algo muy, muy revelador acerca del progreso, del llamamiento de Jesús con respecto a estos hombres, en donde Andrés es uno de ellos, y su total entrega a Él. Lucas capítulo 5, empezando en el versículo 1, porque sí lo voy a leer. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que también es allá en el mar de Galilea, allá arriba, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla, y los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Parece ser que es un relato muy similar al que acabamos de hablar allá en Mateo, pero hay un detalle importantísimo adicional. Y vemos aquí, en este capítulo 5, en el versículo 5, dice: respondiendo Simón, dijo: Maestro. Simón tenía a Jesús como maestro. Y pues era el título equivocado. Pero en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor. ¡Ay, un gran cambio! Ahora sí, Simón, ahora sí vente conmigo, porque entonces yo te voy a ser un gran pescador de hombres. Y era muy importante. En nuestro caso también, nosotros podemos tener a un Cristo Salvador que nos salva, Roberto, y nos salva de la bronca aquella, y de la enfermedad, y del coche que nos robaron, y del contrato que no se cayó, iba a caer ahí, de la venta del departamento, y luego no se cayó, y nos salva. Pero ese es un Jesús muy chiquito. Jesús no quiere ser tu Salvador, aunque lo es. Pero Él quiere ser mucho más importante. Él quiere ser el Señor y dueño de tu vida. En donde tú le entregas tu vida para que Él la guíe, para que Él la lleve, para que Él realmente la maneje y te pueda usar a ti para servir. En este mundo en donde el que no sirve, no sirve. En estos días hemos estado ya muy metidos en el tenis, porque mis hijos ya están empezando a jugar tenis, y yo he tenido que desempolvar, Roberto, aquella raqueta vieja que yo tenía para empezar a jugar con ellos y que me den mis clasecitas, ¿verdad? Y hoy en la mañana que estábamos jugando ahí, a ellos les gusta servir con mucha fuerza, ¿verdad? Y que rompa la red, la pelota, ¿verdad? Sí. Pero pues no pueden empezar nunca a jugar porque ese servicio pues, no es correcto, porque no entra en el cuadrito adecuado. Y entonces le digo, para empezar el juego, la pelotita tiene que pasar del otro lado y caer de ese cuadrito, si no, no hay juego. Entonces hay que servir para servir.
Si no, no hay juego, ¿sí? Todo empieza con el servicio. Y eso es lo que Jesús tenía que hacer con ellos. Que lo llamaran Señor, para que Él fuera realmente el número uno en sus vidas. No el dinero, no la suegra o la esposa o los hijos o lo que fuera, ¿verdad? O su barca, o aún Jesús mismo. Oye, Jesús, a ver, por favor, no jala aquí el motor hoy, pues ayúdame con tu milagrosa para que jale y vayamos. No, es mucho más. Necesita ser el Señor de nuestra vida. Y ahí realmente empieza poderosamente Andrés a funcionar, porque él con su hermano Pedro, aunque no lo dice ahí, estaba ampliamente trabajando en lo mismo con sus compañeros Juan y Jacobo. Bueno, hay otro incidente muy bonito acerca de Andrés, y ya me pasé, yo que no vamos a ver al pobre de Santiago, lo veremos la semana entrante, porque hay otro incidente muy bonito de Andrés, y ese está en el capítulo 6 de Juan, en donde Jesús multiplica los panes. ¿Ya te acuerdas de ese pasaje? De 5,000 personas que siguen a Jesús, están en un lugar desierto, y de repente pues ya no hay pan para ellos. ¿Qué van a hacer con toda esta gente? Juan 6, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, yo creo que ni siquiera el McDonald's estaba abierto. Entonces, quién sabe, ¿verdad? Pero fíjate, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? En el cristianismo, si nos ponemos a ver lo que ha pasado en la historia de estos 2000 años, hemos visto milagros maravillosos de gente que ha vencido literalmente imposibles y llevado el evangelio muy, muy lejos. Como el apóstol Pablo cuando llega a Éfeso, ¿no? Y no conoce a nadie, a la gran ciudad de Éfeso. Y dice, bueno, ¿y aquí qué voy a hacer yo? Yo soy uno y no tengo dinero, nadie me conoce. Y yo voy a ganar a todos esos para Cristo. Y realmente, bueno, él transformó no solamente a Éfeso, sino a todo el imperio romano. Una persona nada más. Y aquí vemos a Andrés diciéndole a Jesús, perdón la intromisión, a lo mejor realmente es un comentario absolutamente ridículo. Yo sé que tenemos un problemón aquí de que necesitamos darle de comer a 5,000. Pero me encontré a un muchachito, fíjate, que tiene nada más 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pudo haber Andrés dicho, pues con eso comemos tú y yo, Jesús, y ya los demás que se hagan bolas. No es cierto. Él veía que con nada se puede hacer grandes cosas para Dios. Porque para Dios, dice Lucas 1:37, no hay imposibles. Y Él puede hacer con nada, con el corazón de un hombre, transformar el mundo entero. Y Andrés ya pensaba así. Pues aquí tengo esto, Jesús, y no sé, pero hija, tú eres grande y puedes hacer con estos 5 pececillos muchas cosas. Qué gran fe de este hombre, ¿no? Y otro incidente muy importante lo vemos aquí en Juan 12, y ya me pasé, perdón, pero sí quiero terminar este pedacito, ahí en Juan 12, en el versículo 20. Vemos a Andrés con esta característica suya, de traerle personas a Cristo. Dice Juan 12:20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Yo creo que estas personas no eran judíos, eran gentiles. Eran ni siquiera de la casa de Israel. Y van con Felipe, oye, queremos ver a Jesús. Bueno, la verdad no sé, él es una persona muy ocupada, tendrías que hacer cita. Y la verdad, son 2, 3 años. O sea, ¿tú sabes cuánta gente quiere ver a Jesús?
Déjame apuntarte, a ver, te pongo en la lista de espera, a ver si hay alguna cancelación, ya te hablaremos después, ¿no? Fue con Andrés y Andrés dijo, ¿qué? Aquí no hay burocracia ni de... Yo los llevo con Jesús en este momento, porque sucede que eso es lo que ustedes necesitan. Eso es lo único importante de esta vida, que las personas oigan del Rey de Reyes y Señor de señores, del gran Jesús, Jehová de los ejércitos, ¿no? Y los llevó a Jesús. Ahí está. Que eso es lo que siempre hacía Andrés. Pues muy bien. Tenemos a un hombre que nos dice mucho la Biblia acerca de él. Un hombre de fe. Un hombre que creía que era el Mesías y que era galardonador de los que le buscan. Que premia a los que creen en él. Eso es lo que dice Hebreos 11:6, ¿no? Tú que lo estás memorizando, ¿verdad? Cree que le es y que es galardonador de los que le buscan. Él es esta clase de personas. Él no tenía tanta teología, ni tantas dudas, ni tantas preguntas. Él dice que es el Mesías y para mí lo es, porque yo estoy viendo lo que él hace. Acabo de ver que él le dio de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres. Vete a saber cuántas mujeres había ahí, niños. Y no solamente eso, sobraron 12 cestas de panes, ¿no? Como hizo, pues un milagro. Entonces el Mesías, o sea, olvídate. Ese era Andrés, un hombre de gran fe, un hombre de gran humildad. Nunca le importó que su hermano Pedro fuera el que tuviera un poquito más de preeminencia y todo esto, no importa. Esas son cosas secundarias. Aquí estamos trabajando en las cosas de Dios y es para la gloria de Dios. Finalmente Andrés pagó el precio máximo al morir por Cristo. Dice la tradición que él ganó para Cristo a la esposa de un gobernador de las provincias romanas, que muy enojado con él, lo mandó crucificar en cruz. Y dice también el historiador Eusebio que mientras estaba ahí crucificado, en agonía, él les hablaba de Cristo a los que pasaban por ahí. Eso era lo que él hacía. Él murió como había vivido, trayendo gente a Cristo. Dice el versículo de Mateo 10:32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Más adelante el apóstol Juan escribiría el libro de Apocalipsis, en donde hay un versículo muy bonito que era exactamente para Andrés y para nosotros. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10, el último pedacito. Bueno, pues qué gran hombre este Andrés, un hombre que realmente no tenía nada, pero que Jesús transformó su vida, porque Jesús está en el negocio de transformar vidas. Él te agarra a ti, tú le entregas su vida y lo haces el Salvador de tu vida, el Señor de tu vida, y Él te transforma. Él te hace otra persona para ser útil para Él. Tu egoísmo, tu soberbia, tu vida realmente inútil, porque no estamos haciendo nada. Y Pemex no creas que va a ser más grandote, ni Pemex sirve para nada, ni el otro, ni el otro, ni el otro, en donde cada uno no estamos trabajando. Eso no quiere decir que no trabajemos, pero ese no es el trabajo importante. El trabajo importante es el trabajo que trasciende para la vida eterna. Y eso es servir a Dios. Y Él lo hizo Dios en esto. Y pues perdón, pero no pudimos entrar en este siguiente gran hombre de Dios también, Santiago, que también se le llamaba Jacobo. Y sí, eso lo veremos la semana entrante. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Qué estás haciendo tú para Dios? ¿A cuántas personas le has hablado de Cristo en esta semana? Y le has dado un folleto y le has dicho algo. Ahora en la tarde que estamos en el negocio aquí con la señorita Valentina, que tiene un negocio muy importante de vender galletas. Entonces ella hace sus galletitas y entonces va al club y las vende. Ahí está haciendo eso. Bueno, un gran negocio.
Ya no sé si tú sepas, pero él está pagando los gastos de esta casa. Entonces hoy, esta tarde, llevamos 10 galletas para vender ahí en el club, ¿verdad? Y hay personas, pues no las conocemos, ¿no? Y ven, vamos, ¿no? Y va pasando una persona, una mamá de uno de los muchachos, ¿verdad? Y dice, Valentina, aquí tenemos una clienta. Y la señora así, ¿qué pasó? Y ya llega Valentina con sus galletas. Y mire, señora, que son así, con chocolate y que sé qué. ¿Cuánto valen? 10 pesos. Dame 2. Total, en 10 minutos habíamos vendido todas las galletas. Pero no es importante las galletas, sino que pudimos también, algunas que no conocían, darles un folleto, decirles algo de Cristo, algo, para que poco a poco vayamos sembrando en la necesidad imperiosa que ellos también tienen de conocer al Salvador. Yo quiero estimularte a ti de que seas el Andrés de estos días y vayas por todos lados llevando a personas a presentárselas a Cristo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque me llevaron a mí a conocer a Cristo en ese 1977. ¿Qué hubiera pasado con mi vida si ese importante evento no hubiera pasado? Es más, la persona específica que me habló de Cristo y me dijo lo que dice la Biblia acerca de El Salvador, yo estoy muy agradecido con él por toda la eternidad. Inclusive, yo no estaría aquí para nada, ¿no? Yo te estimulo que tú seas el predicador de este siglo, en tu lugar, en donde tú estás con las personas que tú tienes. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si Cristo no es el Salvador de tu vida, si Cristo no es el Señor de tu existencia, es importante que tú lo tengas, porque eso es porque Él regala vida eterna con esa, al hacerlo el Señor y dueño de tu vida. Vamos pues a hacer una pequeña oración para terminar. Yo te pido que tú veas tus interiores, allí en el interior de tu corazón, y si tú ves ese gran vacío que el mundo tiene, si tú ves esa necesidad imperiosa de realmente tener esa comunión estrecha con Dios, y más que todo tener la seguridad de vida eterna que Él ofrece por lo que Él hizo en la cruz, pues haz conmigo esta pequeña oración en este momento. Haz esta oración en silencio, en el silencio de tu corazón, hablando tú directamente con Dios. Señor, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados, un gran costal que yo traigo, una carga muy fuerte. Vengo a pedir perdón. Y vengo a suplicarte que entres a mi corazón, que seas mi dueño, Salvador y Señor de mi vida. Entra a mi corazón en este momento. Siéntate en el trono de mi vida. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí, en la cruz del Calvario, en las promesas de la Biblia. Entra en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Historia. La entrada del cristianismo hace que el hombre empiece a tener civilización, que empiece a controlarse. Ahí era cuestión de matarse uno al otro, y llegaban los conquistadores y arrasaban, y luego venía el conquistador del conquistador y arrasa. O sea, era algo muy feo. Al entrar el cristianismo, que viene con una filosofía de Dios, de amarás a tu enemigo, de darle la otra quijada,
de sacrificarte y dar tu vida por otros, es un concepto nuevo. De llamar a Dios tu Padre, en lugar de ser el Dios castigador por ser tú malo y no sé cuánto, es un concepto que nadie había tenido. Y que Jesús introduce con Padre nuestro que estás en los cielos. Todo esto viene a transformar la realidad de la civilización humana. Y quién sabe, a lo mejor nos salvó de la extinción completa, cuando menos por estos 2 milenios, que nos hubiéramos matado unos a otros al no tener esta luz del Evangelio de Dios. Entonces era un trabajo espectacular, un trabajo muy importante, el trabajo más importante que pudiera haber en el mundo. Y sin embargo vemos lo que Jesús hace para seleccionar a estos hombres importantísimos que van a tener esta tarea tan importante. Y vemos que 7 de ellos eran simples pescadores. Ciertamente 4, este grupo de Pedro y Andrés y Jacobo y Juan, nos dice con certidumbre que eran pescadores. Los otros 3, Natanael y otros 2, nos dice que eran probablemente pescadores. Y si no eran pescadores, pues eran de también la vida rural, agraria, allá en el norte de Judea. Estaban muy lejos inclusive de tener las grandes calificaciones como para el trabajo que se iba a hacer. Mínimo las calificaciones para vivir juntos. Estuvieron con Jesús por 3 años. Le siguieron por todos lados. Vivían juntos. Y en esta ocasión vamos a ver a 2 personajes, a ver si nos da tiempo, Andrés y Santiago. Andrés y Santiago. Sí quiero hacer una aclaración muy importante y no te voy a explicar por qué, porque en realidad no tengo la explicación. Pero la palabra Jacobo y Santiago es la misma. Cuando tú veas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo hace muchas veces, lo trae una vez y otra vez no, y no sé cuánto. Santiago y Jacobo es la misma persona. ¿Okay? En inglés es James. Entonces, muchas veces la palabra se traduce Santiago, muchas veces se traduce como Jacobo. ¿Okay? Entonces, en esta noche, nosotros vamos a ver a Andrés y a Santiago o Jacobo. Ya vimos a Pedro. Y entonces en la lista de los 12 apóstoles, que se encuentra en 4 lugares, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, no está en el Evangelio de Juan. Aquí están los nombres de estos apóstoles que Jesús seleccionó. Y casi siempre, decíamos la vez pasada, no casi siempre, siempre empieza con Pedro. Simón, a quien también llamó Pedro. Y después vemos que en las listas pone a Andrés, su hermano. Y después pone a Jacobo y a Juan, que es un grupito de 4. Es muy importante hacer notar que aunque Jesús sí le predicó a mucha gente, en el Sermón de la Montaña, pues había mucha gente escuchándolo. Después en otra ocasión, en Juan 6, dice que había 5,000 hombres, con sus mujeres y niños, que tuvieron hambre y él tuvo que multiplicar el pan para que todos comieran. Pero realmente las predicaciones de Jesús a estas multitudes fueron muy pocas y no fue nunca lo importante. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Él se dedicó a edificar el alma, a enseñar y transformar a estos 12 hombres para que ellos, cuando Jesús saliera 3 años después de la tierra, construyeran la iglesia de Dios y ellos hicieran el trabajo de Dios en la tierra, ¿sí? Pero aún de esos 12 hombres debemos nosotros hacer notar que eran realmente 3 grupos de 4 o 4 grupos de 3. Jesús, vemos en los evangelios,
en los evangelios, dedicó la mayor parte de su tiempo a estos 12. Y de estos 12, realmente al primer grupo: Pedro, su hermano Andrés, Santiago o Jacobo y su hermano Juan. Nos da una pauta para entender que si Jesús dedicó tanto tiempo solamente a 4, pues ¿cuántos podríamos nosotros enseñar o guiar para la palabra de Dios? No a mucha gente, no a mucha gente. A veces veo a los predicadores que pues están en un estadio y tienen ahí miles de personas escuchando, y pues qué bonita tu predicación, pero va a ser muy difícil que él tenga contacto con tanta gente, que conozca sus nombres, sus hijos y todas sus circunstancias, y cómo para poder enseñarles lo que dice la palabra de Dios en cuanto a sus vidas diarias, ¿no? Jesús dedicó su vida a solamente este pequeño grupo de personas, a quienes dice aquí, él llamó apóstoles. Ahora es muy interesante ver esto, porque este grupo extraño de personas, que no podrían ni siquiera con su propia vida, mucho menos ayudar a su familia, y mucho, mucho menos transformar al mundo entero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es que Jesús seleccionó a esta clase de personas? Después de todo, lo que se iba a hacer era algo de gran calibre. Es más, los cambios más importantes de la gente ordinaria. Gente como tú y como yo. La palabra de Dios nos dice aquí, en precisamente Lucas capítulo 6, empezando en el versículo 12. Dice: en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Y realmente nombra a los 12, pero yo me voy a parar aquí porque en esta noche vamos a ver algo de 2 de ellos. En las sesiones anteriores, la semana pasada y la semana antepasada, hablamos de la personalidad de Simón, a quien Jesús llamó también Pedro. Y vimos muy buenas cosas, muy interesantes cosas de él. ¿De quién era este hombre? Y vemos que era un hombre común y corriente. Un hombre ordinario que Dios en su majestuosidad utilizó, transformó para que la gloria fuera de Dios y nunca de él. Y eso nos da un gran aliento, ya lo dije, porque si Dios utilizó a San Pedro, y ya no le debemos de poner el San, porque entonces distorsionamos la realidad de esta persona humana como nosotros. Si Dios utilizó a Pedro para hacer grandes cosas en esos primeros años del cristianismo, pues también nos puede utilizar a nosotros en el siglo XXI, en México, porque las necesidades que había en el Imperio Romano en cuanto al alma de las personas es la misma que el día de hoy. Los mismos conflictos, la misma sed que tiene el alma del humano. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 14, titulado Un llamado especial 2, celebrado el 17 de mayo del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Bueno, los estudios que hemos estado teniendo sobre este tema, yo les puse un título, es llamado especial. Pero ¿sabes qué, Claudia? Me faltó la otra mitad. Llamado especial, hombres ordinarios.
hombres ordinarios. Seguro que tú has tenido la experiencia aquí en México, o quizá has viajado a Europa, a las grandes catedrales que tú ves por allí, y entonces ves estas vitrinas o estos grandes ventanales en donde están estos santos que pues representan a San Pedro y San Pablo y San Juan, ¿verdad? Y entonces como que al ver toda esta majestuosidad arquitectónica, te da la impresión de hombres espectaculares que fueron los grandes hombres que Cristo enseñó para edificar su iglesia en esos primeros siglos, en esos primeros años del cristianismo. Y entonces nos quedamos sorprendidos con la majestuosidad y vemos a estos hombres, o nos imaginamos a estos hombres como unos grandes santos de Dios, ¿cierto? Pero en realidad esa no es la verdad. La verdad es que lo hemos estado viendo porque ya vimos uno de los personajes. Vamos a verlos a los 12 y vemos que son hombres ordinarios. Gente que Cristo decidió seleccionar para tenerlos como los edificadores de su iglesia. Y son gente